Continuamos en Informa TVX, primera emisión. Estamos en su espacio de entrevista de este martes 12 de julio. Como lo anticipé, ya está con nosotros la diputada Margarita López del grupo parlamentario del FMLN y participa en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa. Hablaremos un poco del seguimiento a las medidas de seguridad. ¿Por qué hemos desarrollado este tema en esta semana? Bueno, a 3 meses de las medidas de implementación en materia de seguridad pública, nos interesa valorar cómo lo están analizando los diputados de la Comisión de Seguridad que abordan este tema en la Asamblea Legislativa, pero a la vez otras actividades como los traslados de privados de libertad a centros penales y cómo han presentado la información los miembros del Gabinete de Seguridad ante los diputados. Para eso le doy la bienvenida a la diputada Margarita López. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Un saludo muy especial a todos los televidentes y, bueno, muy especial a Santa Ana, que ya estamos de fiesta casi. Bueno, gracias a usted por estar con nosotros esta mediodía, diputada, e iniciando la entrevista, me gustaría que hablemos sobre el seguimiento a las medidas excepcionales. Como una de las disposiciones que tiene el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República es presentar mensualmente los avances que se tienen de estas medidas. Un informe entiendo que recientemente se presentó de las actividades desarrolladas en el mes de junio y nos gustaría que iniciáramos con eso para explicar a nuestros amigos y amigas de la audiencia. A este momento, a finales del mes de junio, estamos ya a mitad de julio, pero a finales del mes de junio, que fueron los datos del informe, ¿qué balance se puede hacer de la implementación de las medidas de seguridad, diputada? Bueno, recordemos que un 1 de abril fue aprobado el decreto que dio origen a las medidas extraordinarias que fueron implementadas desde los centros penales y otras reformas también que vinieron a sumar y fortalecer estas medidas. Entonces hablamos de 3 meses que los privados de libertad carecen de, bueno, no carecen, sino tienen suspendidas algunas visitas íntimas, el tema del control de la telefonía alrededor de los centros penales. Ahora tenemos una gran disposición de las telefónicas en ayudar, en contribuir que estas medidas vayan avanzando en positivo y ser ellos una alternativa y no un problema para poder implementarlas. Así que tenemos ya un cambio en el tipo de antenas, por ejemplo. Estamos hablando también de que un decreto legislativo le dijo al director de centros penales, mire, a través de la ley penitenciaria usted va a clasificar a los reos de mayor a menor peligrosidad y también aprobamos que el reo que está en fase de confianza pueda ir a solicitar trabajo voluntario y que a través del mismo él se reduce los años por un día elaborado, 2 días menos de pena. Entonces, se está implementando todas las reformas que hemos aprobado en la Asamblea Legislativa, la Comisión de Seguridad Pública, para que las medidas extraordinarias avancen en positivo y ver resultados. Tenemos resultados de lo que son los homicidios, la reducción en un 50%, se mantiene la tendencia hasta los días que nos reunimos con el gabinete y el vicepresidente de la República, que fue la semana anterior, y estamos también con el tema de las extorsiones, ¿verdad? Que ya se han hecho decomisos en los penales, pero estamos viendo que hay un mecanismo, prácticamente se están encontrando teléfonos antiguos, ¿verdad? Que, digamos, de alguna medida no generan mayor comunicación, pero en fin, siempre un porcentaje mínimo se está encontrando. En cuanto a las requisas, se ha encontrado ese material. Y también se está supervisando que si hay wifi en la zona, eliminar el wifi, ¿verdad? Y que en esos lugares exista nada más internet residencial, ¿verdad? Que no tengamos ninguna posibilidad de que la comunicación se dé. Ahora, está también lo de las comunidades, el tema de extorsión en las comunidades también se está revisando. La policía tiene su mecanismo de inteligencia donde ellos también están revisando todo este tema de las extorsiones, pero antes teníamos la mayor queja del tema empresarial, ¿verdad? Ya la misma empresa nos ha dado el dato de que el 70% de las extorsiones se ha reducido. ¿El 70% de las extorsiones se reducen en qué ámbito? Perdón, para ser más específico. En términos generales, pero recordemos que también un elemento importante ha sido el aporte de la gran empresa, donde ellos también tenían un registro de las extorsiones y ellos nos aportan diciendo, miren, tenemos reducción en el tema de las extorsiones. También hablábamos de la reincidencia en el tema de los que salen de los centros penales y nos decía el director, miren, de reincidencia tenemos el 0%. Y entonces hay toda una reingeniería dentro de los centros penales que le va a permitir
al que llega por haber cometido un delito, que tome conciencia de que va a salir de ese penal, pero que va a salir a reinsertarse en la vida productiva del país y no va a ir a cometer un delito. Que no sea una escuela del crimen o de la delincuencia ya, los centros penales, sino que se está revertiendo todo eso para que sea un lugar donde va a ir a purgar una pena, una persona que ha cometido un delito, pero que también hay posibilidades de que cambie su pensamiento ya al salir. Una de las hipótesis que se manejaban o uno de los aspectos, ¿no?, que sustentaban las medidas excepcionales de seguridad con respecto a los centros penitenciarios era movilizar o hacer desplazamientos de privados de libertad hacia ciertos centros penitenciarios, por ejemplo, en algunos casos desarticular algunos, como el caso de Cojutepeque. Pero me interesa saber si tras el monitoreo que ustedes hacen como miembros de la Comisión de Seguridad, efectivamente ese cambio de personas de privados de libertad a centros penitenciarios disminuye los mecanismos de organización o de planificación de los delitos que se daban en los centros penales. Disminuye considerablemente, ha disminuido. O sea, nosotros consideramos que en el año de las medidas vamos a tener resultados muy concretos, ¿verdad? Tenemos, bueno, hay también una desesperación de la familia que no pueden visitarlo, ¿verdad? De las esposas que no pueden estar con ellos. Entonces, prácticamente las medidas están dando resultados, pero también es un poco de ejercer presión, ¿verdad? Sobre las mismas, los que están afuera, tanto ellos como los que están afuera, para que pensemos mejor en qué hacer por este país y no en qué afectar a este país. Entonces hay quejas, porque hay quejas de las madres que no han ido a ver a sus hijos, que les quieren llevar comida, que no tienen comida. Entonces, no es cierto, pues, pero hay toda una demanda, una denuncia de la familia porque están desesperados por no ver a sus parientes que están en los centros penales. Entonces, prácticamente vamos a ver resultados en ese sentido de que ellos tienen que asumir otra actitud, ellos y su familia, frente a este tema. Diputada, ahora otro de los asuntos que está vinculado a la inseguridad, no sé si se está abordando con detenimiento o es parte de la agenda de temas de la comisión, pero es el acceso al uso de armas largas de pandillas. Recientemente el director de la policía, Howard Cotto, mencionaba que hay un incremento en el uso de armas largas por parte de las pandillas. Y eso pues, eso se determina por la incautación de dichas armas. Entonces, un punto es, en esta comisión está hablando la manera o los mecanismos en cómo las pandillas están obteniendo armas de grueso calibre. Es alguno de los aspectos que aparece en la discusión dentro de la comisión que ve este tema. Mire, tenemos que ver el tema porque es un tema de seguridad, sí, como bien lo sabe, pero la comisión que reforma la ley de armas es la comisión de defensa, ¿verdad? Entonces ellos harán, creo que hay una propuesta incluso de hacer una nueva ley. Nosotros tenemos experiencia de propuestas de veda de importación de armas. ¿Para qué vamos a estar importando tanta arma? Todo eso nosotros lo hicimos hace muchos años, esa propuesta en la Comisión de Defensa, pero ahí está, ¿verdad? Ahí está, esperamos que algún día se tome en cuenta esto. Y en el tema de seguridad, mire, yo creo que la inteligencia de la Policía Nacional Civil está muy efectiva en su funcionamiento y está dando resultados desde el momento que se incautan esas armas y se conoce del movimiento que existe, no solo en el país, sino a nivel centroamericano y hacia el norte con el tema de la adquisición de armas a nivel, pues digo, hasta México, ¿no? De la frontera México-Estados Unidos para abajo, que vienen las armas, ¿verdad? Entonces, pensar en eso, pensar en ese control, en esa supervisión, yo creo que la Policía Nacional Civil y la inteligencia del Estado mismo estará en constante monitoreo y revisando todas estas puntos ciegos, aduanas, etcétera. Pero dentro de la Comisión de Seguridad no es un punto que sea este parte momento, de este en debate. este momento no. Digo porque esto se tiene que ver más que todo en la Comisión de Defensa. Hacía la consulta más bien porque como es un conjunto de medidas de seguridad que la Comisión tiene como tarea verificar, ya que tanto el tema del uso o el acceso a las armas puede ser un punto que a través de esa comisión y en conjunto a la Comisión de Defensa podían promover reformas a las leyes o solicitar o demandarle al Gabinete de Seguridad pues medidas más concretas sobre esto. Por eso era un poco la idea de mi inquietud sobre esto. Sí hay, porque hay en la comisión, como le decía, otras iniciativas de más tiempo, pero también los actuales miembros de la fracción del FMLN en esa comisión están con el interés de discutir este tema precisamente. Ahora bien, me gustaría que toquemos otro tema.
dentro de, obviamente, las medidas excepcionales de seguridad. ¿Cómo está la verificación ante cometimiento o evitar el cometimiento de abusos policiales y violaciones de los derechos humanos? El gobierno pues crea una instancia, ¿no?, donde participa el canciller, miembros del Gabinete de Seguridad, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Este tema se ha abordado en la comisión, evitar abusos policiales o demandas o quejas contra violaciones a derechos humanos. Claro, llevamos las dos cosas. Uno es que hay que también felicitar a la gente que está haciendo su trabajo, que está combatiendo el crimen, ¿verdad? Y llevamos las dos cosas, como le digo. Una cosa es el desarrollo en lo que marca la ley y su funcionamiento de la policía, y aquel que comete también una falta, la ley disciplinaria policial será la que se le toma en cuenta a la hora de juzgarlo y también llegar hacia otros tribunales. Entonces, nosotros estamos siempre en la comisión viendo que realmente la policía haga su papel. Y aquellos que no están haciendo su papel, bueno, claro, tendrán que aceptar, ¿verdad?, lo que les viene. Pero sí, nosotros queremos destacar, ahora veíamos el tema de lo que pasó ayer o el viernes, y hemos planteado también como grupo parlamentario que no estamos de acuerdo que se exponga a aquellos elementos policiales que están desarrollando su trabajo, que están enfrentando la delincuencia, combatiendo la criminalidad. No estamos de acuerdo también en que los den a conocer porque bueno, alguna situación se puede dar, o los planes que la policía está desarrollando también se ven en alguna medida restringidos por todas esas acciones. Tenemos que hacer una pausa, diputada. Me gustaría que en el segundo bloque de la entrevista toquemos dos tópicos que son parte de esta comisión. Uno es el anteproyecto de ley que presentó el Partido de Arena sobre el registro de pandillas, y el otro también es el anteproyecto de ley de reinserción, si le parece. Okay. ¿Cómo va esta discusión en la Asamblea Legislativa? Nos Perfecto. acompaña esta mediodía Margarita López, diputada del FMLN, que participa en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa. El tema que estamos abordando este martes 12 de julio, seguimiento a las medidas de seguridad. Permítanos una pausa, continuamos con más en el espacio de entrevista de Informa TVX. Regresamos. Gracias por su preferencia. Continuamos en el espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión. Este martes 12 de julio estamos abordando el tema de seguimiento a las medidas excepcionales de seguridad. Nos acompaña la diputada Margarita López, del Grupo Parlamentario del FMLN, que participa en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa. Diputada, me gustaría solo cerrar uno de los aspectos que había formulado la interrogante en el segmento anterior de la entrevista, es ¿por qué la relevancia de darle seguimiento al tema de los derechos humanos o evitar abusos o cometimiento de violaciones de los derechos humanos? Porque está en discusión en estos días también lo que ha ocurrido, o el caso que se reportó en un periódico digital en 2015 de la finca San Blas. Y la preocupación está que los grupos policiales puedan cometer abusos, ejecuciones extrajudiciales, procedimientos que están fuera del marco de la ley. Entonces, desde esta comisión, ¿cómo se puede garantizar para que eso no ocurra? Estábamos cuando se presentó el segundo contingente de las fuerzas especiales, creo que fueron, o de intervención. Ahí decía el director de la Policía Nacional Civil, realmente nosotros, bueno, la policía le da seguimiento a las acciones de cada uno de los agentes. O sea, si se manda a hacer una tarea concreta a una de las zonas, se sabe cuáles son las formas. Sí. Ahora, si sobrepasan esas formas, entonces la policía tiene, repito, su ley disciplinaria, ¿verdad? Entonces ellos la hacen valer a los agentes policiales y pasan todo el proceso y llegan a una conclusión. Eso por una parte. Ahora, respetuosos de los derechos humanos, claro, nosotros tenemos que respetar convenios y tratados internacionales. Recordemos que tenemos eso y hay que ser respetuosos y garantes del mismo. Ya lo decía usted, hay un esfuerzo desde Cancillería con el canciller Hugo Martínez, con el de la Defensa de los Derechos Humanos. Entonces, el procurador, perdón, hay una cantidad de esfuerzos por respetar, pero también tenemos que ejercer un poco de fuerza ante la criminalidad. Y a esto viene también el tema de la ley de reinserción de maras y pandillas. O sea, nosotros estamos revisando, y ahí dice ley de reinserción de miembros de maras y pandillas, pero aquellos que no han cometido delito, ¿verdad? Entonces estamos dando una alternativa, por una parte, la ley y se aplica, ¿verdad?, a ellos, y la otra es a aquel que no ha cometido delito y que está entre que sí está o no está, y cuál es la alternativa que como Estado le vamos a dar.
Diputada, ya vamos a abordar un poco este proyecto de ley de reinserción. Antes quiero tocar uno que se presentó la semana pasada en la Asamblea Legislativa del Partido Arena, que es un proyecto de ley de registro de pandillas. Y me gustaría saber el estado de eso. Entiendo que ya llega a la Comisión de Seguridad y los grupos parlamentarios pues van a definir sus estrategias o sus mecanismos de análisis para abordar este proyecto de ley. Particularmente desde el grupo parlamentario del FMLN, ¿cómo ven ustedes esta propuesta de Arena? Mire, lo vamos a estudiar. Ingresó ahora a la comisión, fue el jueves que llegó a la plenaria y tenemos 21 días más o menos para revisarlo cada uno de los grupos parlamentarios, que al mismo tiempo estaríamos recibiendo y revisando la parte final de el producto que está dando el estudio de 3 propuestas, una que es del gobierno con el FMLN, la otra que es del diputado del PDC y la otra que es de Arena. Entonces hay un equipo de varias instituciones del país que están dándole aportes o revisando esas 3 propuestas. Sí. Ya hay un avance, entonces tendríamos ya esa propuesta y esto que le incorpora el Partido Arena en esa otra pieza de correspondencia, en donde, según lo que explicaba el mocionante ahora, es como incorporarle el tema de terrorismo a los mismos colaboradores, porque ahí se habla de los colaboradores, todos los que están, digamos, alrededor de ellos, que hay que tipificarlos según esa propuesta como terroristas y hay que aplicarle la legislación que hemos aprobado en base a lo de las medidas extraordinarias, aplicarle también a estos colaboradores, o sea que son colaboradores y se quedan sin que la ley caiga sobre ellos, aunque tenemos también reformas, por ejemplo, a la ley de extinción de dominio para ver el tema de la adquisición de camionetas, porque se ven personas que han llegado a centros penales a ver a sus familiares y llegan en camionetas casi que de último modelo. Entonces hay investigación en todo eso y la ley de extinción de dominio, o sea, agarran los bienes y será la fiscalía, ¿verdad? Tenemos esa parte. Y tenemos también el tema de reformas que se han hecho a la movilidad de los ciudadanos, que ahora se tipificaron otros delitos que no estaban, ahora se incorporaron a lo que es el Código Penal. Entonces tenemos que, hay una cantidad de reformas que ya las tenemos ahí, sí, pero que por lo que yo pude percibir, la primera impresión de esa propuesta es que tipifica o que manda a que no solo es el delincuente, el criminal, el terrorista, y en este caso el tema de las pandillas, sino que también el colaborador. Quien colabore con ellos también es terrorista. ¿Usted estaría de acuerdo, diputada, en que se elabore un registro de pandillas y que se incorpore a familiares? Hay una presunción de que los familiares participan en la estructura, en la comunicación de delitos, pero también se corre un riesgo de que se puede poner justos por pecadores. ¿Cómo valora usted esto? Fíjese que eso fue una de las impresiones que tuvimos también con el compañero de la fracción, Carlos Mario Zambrano, que, o sea, ¿cómo es esto? Hay que revisar varias cosas, porque no podemos, incluso cuando nosotros presentamos, o bueno, acompañamos la propuesta del gobierno a través del Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la ley de reinserción de maras y pandillas, ahí se evalúa todo eso. ¿Por qué? Porque una cosa es el miembro de estas estructuras que está en la cárcel, que ha cometido delito, que ha hecho, en fin, una cantidad de delitos, está ahí. Y afuera están aquellos también que cometen delitos que no han sido capturados, pero también están aquellos niños, aquellos jóvenes que aún no han cometido delito, que están ahí, que se pueden salir, que puede la familia muy bien, o sea, la ley de reinserción le dice a usted, mire, voluntariamente, véngase, aquí están los proyectos y los programas a través de una cantidad de instituciones, pero también está la otra potestativa, o sea, el Estado le dice, mire, usted anda en esto, véngase para acá y se van a parar a eso, y usted, padre de familia y mamá, venga también, o sea, todos vamos a hacer, digamos, 2 esfuerzos en lo que es la ley de reinserción, especialmente en eso, el que voluntariamente quiere salirse, por eso se llama también retiro voluntario, porque Arena metió esa propuesta, me recuerdo yo, ¿verdad?, que fuese de ese tipo, entonces lo hemos incorporado y esa sería, digamos, como la propuesta que estamos dándole a estos muchachos, a estos jóvenes y a las familias también. Entonces es una alternativa, ¿verdad?, en este caso, y conocemos, hay muchas familias que lo que hacen es alejarlo. O sea, estás en esto, andate, aquí no te queremos. Hay familias que están con ellos también y ha sido como una forma de sobrevivir cómodamente ante este fenómeno, pues.
Una propuesta de estas características, diputada, de tener un registro de pandillas o personas vinculadas en actividades delincuenciales, ¿se complementa con el tema de reinserción o con las estrategias de materia de seguridad que hace el gobierno? ¿Usted consideraría que sé que van a discutirlo y van a presentar sus propuestas en el transcurso de las siguientes semanas, pero teniendo su idea y por el debate que usted ha tenido y su participación en la Comisión de Seguridad, una propuesta de estas características tiene un nivel de articulación, de coherencia con las medidas que el gobierno está realizando? Claro, tiene que revisarse todo eso. Creo que todo es complemento. Todo es complemento y lo que venga a fortalecer lo que estamos haciendo, creo que nosotros bienvenido sea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la inteligencia del Estado y la inteligencia de la policía también tiene de alguna manera ya el control de todo eso. O sea, se sabe. Ahora, también dentro del debate se decía esta mañana, bueno, pero también hay que ver el tema en el tema ese de los colaboradores, ¿verdad? O sea, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega el colaborador? Bueno, entonces, son, digamos, una de tantos temas que vamos a discutir en la comisión y que, repito, o sea, nosotros, en aras, pues, de fortalecer cada una de las medidas y de mantener la unidad del Estado, todas las fuerzas políticas unidas en combate a la criminalidad, yo creo que todo eso que nos venga a fortalecer y ayudar, bienvenido sea y nosotros lo vamos a acompañar. Hablemos un poco ahora, diputada, del proyecto de ley de rehabilitación. Entiendo que se han desarrollado dos foros de consulta sobre esto y de este proceso de consultas ciudadanas o a diferentes expresiones y organizaciones de la sociedad, ¿qué elementos han recopilado de esta propuesta de ley? Lo menciono porque también ya tiene antecedentes, viene del año pasado de discutirla, pero pareciera ser que esto todavía no cuaja o no ha llegado a un consenso a nivel legislativo. De este proceso de foros de consulta ciudadana, ¿qué han obtenido? Mira, una gran cantidad de experiencias también. O sea, eso nos ha dejado experiencias, el tema del aporte de toda la institucionalidad del país y de ONGs y otros esfuerzos, por ejemplo, el Polígono Don Bosco, que nos presentó un proyecto que ellos tienen, que si nosotros hacemos eso en el país, yo creo de que vamos a avanzar grandemente porque hay muchos esfuerzos que están y hay rehabilitación en muchos de esos programas. Hay rehabilitación, sí se puede rehabilitar, sí se puede prevenir, o sea, esos niños que son semilla para estos criminales, esos niños nosotros podemos ganárselos a ellos, pero tenemos que unirnos todos, o sea, todas las instituciones. Entonces, estamos como, usted bien lo dice, o sea, una semana así, lo vamos a ver después, viene esta otra propuesta, porque prácticamente viene a complementar ese estudio que tenemos en este momento. Entonces, vamos así como despacio, teníamos ese estudio, vino lo de las medidas extraordinarias, lo dejamos un poco esperando, pero no lo sacamos totalmente, ¿verdad? Pero íbamos avanzando o vamos avanzando. Esperamos ya el próximo martes tener el primer borrador, ya para que dentro de unos 21 días con esa propuesta que se ha hecho, revisemos y veamos qué le incorporamos o si hay algo que ya lo contempla, que viene a ser lo mismo que está planteando el partido en esa propuesta. En estos espacios de socialización de la propuesta de ley de rehabilitación, usted mencionó experiencias, ¿no? Surgieron aspectos como abusos policiales o cómo hacer contraloría del trabajo de la Policía Nacional Civil en las comunidades, el acercamiento de la policía con la gente en los distintos distritos municipales, caseríos, cantones, colonias. ¿Surgió algún tipo de esta experiencia? ¿Se mencionaron? Siempre sale en el debate. Sí. Cuando usted va a la ciudadanía siempre sale esa queja de que no se vaya a ejercer una sobreautoridad, o sea, abuso de autoridad hacia la población, o sea, no teniendo la certeza que sean las cosas tal y como lleva la información las autoridades. Entonces siempre salen estos temas y por supuesto hay que garantizar desde diferentes instancias que se respeten los derechos humanos sobre la base de los tratados, como bien lo decía, y los acuerdos que tenemos en el país, pero que también tenemos que ejercer hacer lo que tenemos que hacer como instituciones, como Estado, para poder combatir la criminalidad. Y eso nosotros lo hacemos ver también a la población, porque ella misma es la que exige que el Estado y que las instituciones hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Podría considerar la Comisión de Seguridad, diputada, convocar o llamar a una consulta al inspector de la Policía Nacional Civil, al director de la Policía Nacional Civil, para que hable concretamente sobre esto o esta preocupación de derivarse en abusos? Fíjese que nosotros ya los hemos convocado y hemos hablado con ellos de estos temas,
precisamente porque nosotros tenemos en estudio, Claro. o más bien tenemos piezas de correspondencia donde queremos reformar la ley disciplinaria policial, Sí. porque han habido una cantidad de cosas hace años, ¿verdad? O pueden haber demandas también recientemente por algún abuso de autoridad. Eso nos permite a nosotros esa discusión, ese acercamiento, poder debatir, poder buscarle alternativas de cómo modificar la ley y cómo aplicar también la ley, porque hay muchos casos, al igual que lo hay en los aplicadores de la justicia, etcétera, hay una cantidad de información, ¿verdad?, que nos lleva a decir, bueno, vamos a estar de la mano de las instituciones. Fíjese que la Comisión de Seguridad Pública sí, tenemos eso. Siempre hemos tenido una programación mensual con todo el Gabinete de Seguridad para ver si las leyes que aprobamos van funcionando o no, o si necesitan reforma. De igual manera vamos a la Fiscalía para ver si todo lo que tiene que ver con Fiscalía lo estamos haciendo bien o hay que reformar. Y de igual manera el acercamiento que hemos tenido con precisamente el área de lo penal en la Corte Suprema de Justicia, con este tema de las medidas extraordinarias. Entonces hay un acercamiento, hemos hablado de depuración de jueces, hemos hablado de cómo se aplica la ley, de una cantidad de cosas que son garantías de que las leyes se estén implementando como debe de ser. Diputada, gracias por habernos acompañado A la esta orden. mediodía. Ha sido un gusto. Sí, igual, muchas gracias. Nos acompañó esta mediodía Margarita López, diputada del Grupo Parlamentario del FMLN, participa en la Comisión de Seguridad y hablamos un poco del seguimiento a las medidas de seguridad excepcionales que está desarrollando el gobierno. Permítanos una pausa, continuamos con más en Informa TVX, primera emisión.